y Fiscalía, donde fueron increpadas. El pasado domingo, durante la visita familiar a su ex. Y en Venezuela, la oposición ha convocado hoy una nueva manifestación contra el gobierno de Maduro. En un mes son ya 26 los muertos en enfrentamientos entre opositores y chavistas. La Organización de Estados Americanos quiere convocar una reunión extraordinaria y Venezuela, Nuria Ramos, ha amenazado con abandonar la institución si lo hacen sin su respaldo. Así es, según la canciller venezolana Alexis Rodríguez, de manifestarse y de llevarse a cabo esta reunión sería una injerencia inaceptable y ha pedido y tiene la orden del presidente Maduro de que se retiraría ante el organismo. Dentro de aproximadamente unas 2 horas, la oposición venezolana va a volver a salir a la calle hasta la Defensoría del Pueblo. Quieren pedir la dimisión de los diputados y de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que firmaron la sentencia para inhabilitar al Parlamento. Es la 11ª vez que pretenden salir a la calle desde que comenzaron las marchas para llegar hasta esta Defensoría del Pueblo. Por otro lado, Amnistía Internacional ha denunciado detenciones arbitrarias. Jon Goicoechea, dirigente opositor, detenido en Caracas en agosto de 2016. Testigos contaron que 2 individuos le encapucharon, le metieron en una camioneta sin matrícula y se lo llevaron. Fue acusado de llevar explosivos, pero la Fiscalía no encontró pruebas. Hace 6 meses que debería haber sido puesto en libertad. Bueno, Amnistía denuncia lo que llamaríamos una intensificación de la caza de brujas de disidentes en medio de la crisis política que está sufriendo Venezuela. Arrestados sin orden judicial, sin pruebas, por manifestarse en la calle pacíficamente, civiles juzgados por tribunales militares, incomunicados o torturados, Amnistía Internacional ha documentado más de 20 casos. Personas detenidas arbitrariamente por motivación política, es decir, concejales, miembros de ONGs locales, periodistas. Debido a la crisis alimentaria, según Amnistía, muchas familias tienen que llevar las 3 raciones diarias de comida a los suyos. Cientos de ellos permanecen arrestados en los calabozos del SEBIN, servicios bolivarianos de inteligencia que no tienen capacidad de custodiar presos. Amnistía Internacional ha pedido a la Fiscalía de Venezuela que investigue estos casos, pero aún no ha recibido respuesta. Esta mañana 1.000 personas han sido detenidas en Turquía en una multitud, de ellas 9.000 policías. Las autoridades colombianas han confirmado que 3 militares venezolanos han pedido refugio en ese país. La oposición a Nicolás Maduro ha vuelto a salir a la calle mientras sus partidarios han organizado una contramanifestación en Caracas. Son ya 27 los muertos por los disturbios en las últimas semanas. Multitudinaria marcha chavista para rechazar, así en un ambiente festivo, los actos de terrorismo que, según el gobierno de Nicolás Maduro, impulsa la oposición venezolana. A ese terrorismo que siempre le ha cerrado las puertas al diálogo. Continúan lanzando gas lacrimógeno. Diferente el estado de ánimo en otra parte de Caracas, donde las fuerzas del orden han reprimido, como días atrás, una manifestación opositora, terminando de esta manera. El que tenga miedo que se quede en casa, que aquí lo que estamos es defendiendo nuestros derechos. Son ya 3 semanas de protestas y en este tiempo se desconoce en qué condiciones están 800 detenidos. Lo denuncia Amnistía Internacional. Y estamos hablando casos de motivación política, pero todas ellas detenciones arbitrarias. Según Amnistía, en Venezuela, en plena crisis política, hay un grave deterioro de los derechos más fundamentales, como el acceso a una justicia independiente y unos servicios de inteligencia que actúan a sus anchas. Así es como proliferan, asegura la organización, las detenciones arbitrarias para acallar a la disidencia política. El caso, por ejemplo, del líder opositor Jon Goicoechea. Tiene una orden de un tribunal que exige su liberación y sigue encarcelado. Goicoechea, que tiene la ciudadanía española, fue acusado sin pruebas de portar explosivos. En agosto del año pasado, en Caracas, unos encapuchados se bajaron de un vehículo sin matrícula y se lo llevaron. Amnistía Internacional denuncia hoy que se ha agravado la caza de brujas contra los disidentes venezolanos en medio de una escalada de tensión política. El gobierno de Nicolás Maduro ha pedido una reunión urgente a la comunidad de estados latinoamericanos para, ha dicho, tratar las amenazas contra el orden democrático constitucional, así lo llama él, y los opositores siguen protestando en la calle. 26 muertos, cientos de heridos y más de 1.000 detenidos. Es el balance provisional que dejan sus protestas. Exigen libertad y democracia. Aparte
de política, hay una crisis humanitaria. Es un río de personas, miles de opositores al gobierno de Maduro marchando una vez más hacia la Defensoría del Pueblo en Caracas, a la que culpan de no defender la democracia. Exigen la destitución de los jueces que inhabilitaron al Parlamento de mayoría opositora para asumir sus funciones. Un fallo revertido que los diputados califican de golpe de Estado. El defensor del pueblo que se niega a entender que él está ahí para cumplir con la Constitución y con la ley, que se niega a comprender que su función es defender al pueblo de Venezuela. Desde hace casi un mes la oposición denuncia la violencia de las fuerzas bolivarianas contra los manifestantes y les exigen que cumplan con la ley. No le hemos pedido a la Fuerza Armada que no levante las armas contra el pueblo. Nadie desea para nuestro país, y menos la que les hablo aquí, un escenario de confrontación bélica, una guerra civil y mucho menos una injerencia extranjera. La Fiscalía ha pedido a las fuerzas de seguridad que respeten y garanticen los derechos de los ciudadanos también en el actual estado de excepción. Este miércoles Amnistía Internacional denuncia en un informe graves violaciones de derechos humanos. Es una intensificación de la caza de brujas de disidentes en medio de la crisis política que está sufriendo Venezuela. Detenciones arbitrarias y extrajudiciales. La organización insta al gobierno a que deje de perseguir a los opositores y respete y garantice la manifestación política. La administración estadounidense ha Gases lacrimógenos en Caracas, donde en estos momentos miles de opositores venezolanos se manifiestan contra el gobierno. Y de nuevo, enfrente, impidiéndoles el paso, las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro. En el último mes ya son 27 las personas que han muerto en las protestas. Y nueva jornada de violentas protestas en Venezuela. Los opositores exigen elecciones y llaman a resistir frente al gobierno de Nicolás Maduro. Esto ocurre en las calles. La Guardia de Maduro bloquea los accesos al centro para impedir a los manifestantes llegar hasta la sede del Defensor del Pueblo en Caracas. Por primera vez todas las estaciones de metro han quedado cerradas. 27 personas han muerto ya en las protestas del último mes. Condenando, y cuando los jueces toman las decisiones que ellos estiman oportunas y convenientes en defensa del interés general y procurando siempre que se cumpla la ley en nuestro país. Yo soy partidario de que se deje trabajar a los jueces, de que no se discutan sus decisiones, desde luego el presidente del Gobierno no lo va a hacer de ninguna de las maneras, y sobre todo soy partidario de que aquellas personas que incumplan la ley sean sancionados siempre y cuando, como es natural, se demuestre, porque las acusaciones, porque estamos en un Estado de Derecho donde hay una presunción de inocencia, conviene probarlas. Pero ya le digo, mientras yo sea presidente del Gobierno de España, en España el Estado de Derecho se respeta, y el Estado de Derecho implica sometimiento de todos, sean quienes sean gobiernos, sean diputados, sean de un partido u otros, sometimiento de todos a la ley, pero también implica presunción de inocencia y que la gente, mientras no se demuestre lo contrario porque lo diga un juez, pues es también inocente. Muy bien. Finalizamos esta ronda de preguntas con el representante de la prensa uruguaya, el señor Alejandro Rodríguez, de Radiodifusión Nacional del Uruguay. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para los dos presidentes, se mencionó que estuvo sobre la mesa la cuestión de Venezuela. Quería consultarles bien cuál fue el contenido de esa conversación que mantuvieron sobre este asunto que involucra a los dos países y, por otra parte, qué se puede hacer concretamente, si se habló o no sobre este tema, qué se puede hacer concretamente ante la comunidad internacional. Muchas gracias. Presidente. Bien, vamos a ver. Yo voy a intentar explicarlo de la manera más clara posible. Yo quiero para Venezuela y para los venezolanos exactamente lo mismo que quiero para España y para los españoles. Yo creo que en este momento el objetivo prioritario es evitar que las cosas se radicalicen y que se produzcan acontecimientos que todos tengamos que lamentar. A mí eso me parece prioritario y, en segundo lugar, lo ideal sería que hubiese un acuerdo político que diese lugar a la celebración de unas elecciones democráticas como se celebran en la inmensa mayoría de los países del mundo. Esas serían, en mi opinión, las prioridades. Evitar
que lleguemos a una situación límite y, en segundo lugar, un acuerdo político en el que se respeten las normas habituales de cualquier democracia, que no haya presos políticos, que la gente vota, que se respeten los resultados de la votación y que haya una división de poderes clara y efectiva entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Bueno, creo que todos los esfuerzos deben ir en esa dirección. Esto exige reflexión por parte de las personas que tienen mayor responsabilidad en este tema. Esa es mi posición. Yo quisiera referirme a las dos últimas preguntas que hacen referencia a nuestro país. Con respecto a la inversión que UPM va a hacer en el Uruguay, debo decir que estamos en una plena etapa de negociación. Hemos trabajado casi durante un año entre directivos de la empresa UPM y el gobierno uruguayo. Se generaron 8 comisiones bilaterales, se avanzó en la mayoría de ellas en acuerdos y queda un punto a resolver referido a la aplicación del impuesto al patrimonio, que es ley en el Uruguay y que la empresa UPM plantea la posibilidad de ser exonerada. Como hemos dicho siempre en el Uruguay, dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de ello nada. Por tanto, la posición de Uruguay está basada en esa ley existente. En este momento se está considerando en Finlandia, por la empresa UPM y sus directivos, estos acuerdos que hemos logrado y nosotros estamos esperando la respuesta para ver cómo avanzamos en este tema. Esto en primer lugar. En segundo lugar, más allá de las necesidades de avanzar en infraestructura por la instalación de la planta de UPM, el gobierno uruguayo ha lanzado desde su primer año en el 2015 un Plan Nacional Estratégico de Infraestructura por un monto de aproximadamente 12.500 millones de dólares, que va a ser cumplido con inversiones en parte estatales, en parte privadas y en parte por el mecanismo de la participación público-privada. Y esto va más allá de lo que logremos como un acuerdo con UPM. Y en ese sentido, en lo que respecta a infraestructura, debo decir que ya está adjudicado, está en marcha, se ha firmado la inversión por 200 millones de dólares aproximadamente. El ministro de Transporte y Obras Públicas me puede corregir si estoy equivocado, para construcción vial en el Uruguay. Y la empresa ganadora ha sido una empresa española que tiene su contraparte con una empresa uruguaya, está firmado y creo que en los próximos días ya se va a empezar a trabajar en este tema. Como a esto vendrán otras inversiones seguramente que serán muy bienvenidas en nuestro país. Con respecto al tema de Venezuela, yo me he expresado hace muy pocos días en una entrevista periodística, televisiva, y seguimos en la posición de, primero que nada, lamentar profundamente, lo hemos conversado con el señor presidente Rajoy, las muertes que han ocurrido en Venezuela. Y desear fervientemente que no haya más muertes por estos enfrentamientos. En segundo lugar, consideramos que los problemas que tiene Venezuela los tienen que resolver los propios venezolanos y tienen que transitar por el camino de la solución pacífica de las controversias, del diálogo, de buscar acuerdos que permitan la expresión popular libre y soberana del pueblo venezolano. En ese sentido es que estamos trabajando aquí en Uruguay y en una eventual reunión de la Organización de Estados Americanos, que quizás se celebre en los próximos días con participación de los cancilleres de los países que constituimos este organismo americano, Uruguay va a mantener su posición de no apoyar la aplicación de la Carta Democrática de Venezuela, porque en este momento, más que nunca, creemos que no hay que aislar a Venezuela, que hay que tenderle
una mano de apoyo a ese pueblo hermano para que no desemboque todo esto en una muy lamentable situación que después nos podamos arrepentir todos de no haber brindado un apoyo en la medida de nuestras posibilidades y respetando la soberanía del pueblo venezolano en este conflicto tan lamentable y tan dramático que está viviendo Venezuela, pero por cierto, yo diría toda América del Sur, toda Latinoamérica del Caribe y todo el mundo que está bregando para que haya una salida pacífica de este problema en Venezuela. De esta manera finaliza esta conferencia de prensa. Agradecemos la presencia de los señores presidentes y sus delegaciones, como asimismo a los representantes de los medios de comunicación. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y les solicitamos tengan a bien a los colegas de la prensa mantenerse en sus lugares para permitir el retiro de las delegaciones. Gracias. Han escuchado la intervención del presidente de Uruguay y también del presidente español Mariano Rajoy. Han mantenido una reunión y han podido escuchar lo que ha dado desde esa reunión y también las preguntas que le hacían los periodistas españoles y uruguayos que se encontraban en esa intervención. Nosotros nos despedimos aquí. Me despido también en nombre de nuestro invitado de la entrevista, del profesor Manuel Recuero. Por cierto, hemos hablado, lo vamos a emplazar para otro día, del ruido. Hay ruido bueno, ruido que sirve para curar enfermedades, lo están investigando. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. El presidente del Gobierno ha cerrado en Montevideo su viaje, un viaje de carácter económico por Brasil y Uruguay. Ha sido allí donde Mariano Rajoy ha hablado por primera vez de los últimos casos de corrupción. Almudena Guerrero ha dicho, entre otras cosas, que los jueces están actuando contra la corrupción con un gobierno del PP. Según Rajoy, nadie puede dudar de esto, nadie lo puede cuestionar porque se está viendo, se está demostrando en su opinión con las decisiones que están adoptando los jueces. Ayer en privado, hoy en público, el presidente ha vuelto a dejar claro que mientras él esté en la Moncloa, aquel que incumple la ley con independencia del cargo que ocupe, del partido al que pertenezca, será condenado. Cree en la justicia segura y se compromete a seguir facilitando su autonomía y su trabajo. Insta al resto de partidos a que hagan lo mismo. Defiende la presunción de inocencia y la honradez de la clase política. Considera injusto que se trate a todos por igual. Antes de partir a España y de encontrarse con las críticas del resto de partidos por los casos de corrupción, Rajoy deja este mensaje. El que la hace, la paga. Mientras yo sea presidente del Gobierno de España, el Estado de Derecho se respeta y el Estado de Derecho implica sometimiento de todos, sean quienes sean gobiernos, sean diputados, sean de un partido u otros, sometimiento de todos a la ley. Promete seguir haciendo lo posible para facilitar la labor de la justicia y reivindica esta etapa como la de mayor independencia. Nadie podrá decir que bajo los gobiernos del Partido Popular la justicia no ha actuado con total y absoluta independencia. Además, es ahora, con los gobiernos del Partido Popular, cuando se está actuando y, como he dicho antes, cuando se está condenando y cuando los jueces toman las decisiones que ellos estiman oportunas y convenientes. El presidente pide respeto también por la presunción de inocencia. Finaliza así su periplo por Latinoamérica con el mandatario de Uruguay de anfitrión y con un balance positivo a su juicio desde el punto de vista económico. He podido constatar la buena imagen de las empresas españolas fuera de nuestro país. Gracias a su esfuerzo y a su apertura a otros mercados, según Rajoy, nuestro país ha podido remontar y situarse en la senda de la recuperación. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!